Además de las funciones mencionadas antes, polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas, existen otras funciones elementales que también son continuas en todo su dominio, como por ejemplo la función raíz enésima, la función valor absoluto, las funciones trigonométricas. Todas ellas, como vemos en sus gráficas, son continuas en todo punto A de su dominio y por lo tanto el límite en cada punto de su dominio coincide con su imagen. Esto nos proporciona una regla que facilita el cálculo de límites y que llamaremos regla de sustitución directa, la cual nos dice que si f es una función de estas mencionadas, entonces el límite cuando x tiende a cualquier número a de su dominio coincide con la imagen de a. Veamos unos ejemplos sencillos de aplicación de esta regla de sustitución directa. Supongamos que nos proponemos calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x igual a x a la 3 más 5x a la 2 menos x menos 5. Esa función f es una función polinómica, por lo tanto es una función continua, y podemos aplicar la regla de sustitución directa. Esto quiere decir que calcular ese límite en la práctica es simplemente sustituir la x por el valor menos 2. Haciendo esto, obtenemos que el valor del límite buscado es 9. Ahora consideremos el límite cuando x tiende a menos 5 de la función 2x menos 4 sobre x más 3. Esta función es una función racional y menos 5 pertenece al dominio de esa función. Recordemos que el único número en el que no está definida esa función es el número menos 3, así que menos 5 pertenece al dominio. Por lo tanto, tenemos una función racional y un número que pertenece al dominio de esa función racional, entonces calcular el límite nuevamente es simplemente sustituir el valor de la variable x por menos 5. Esto nos da que el límite buscado es igual a 7. Por último, consideremos el límite cuando x tiende a 4 de 2 a la x más 3 por x. Ahora la función cuyo límite en 4 estamos queriendo calcular, lo podemos expresar como una suma de dos funciones. Una de ellas, f de x igual a 2 a la x, es una función exponencial y por lo tanto podemos aplicar la regla de sustitución directa y el límite cuando x tiende a 4 de 2 a la x es 16. Por otro lado, tenemos la función g de x igual a 3 por x y el límite cuando x tiende a 4 de g de x lo podemos calcular también por sustitución directa y nos da 12. Así que aplicando ahora la propiedad del límite de una suma, el límite buscado, el límite cuando x tiende a 4 de 2 a la x más 3 por x es igual a 16 más 12, que es 28. Como muestran estos ejemplos, el cálculo de límites por sustitución directa es muy sencillo. Sin embargo, no todos los límites pueden calcularse de esta manera. De hecho, en la mayor parte de las situaciones en las que es útil calcular límites, no podemos utilizar la regla de sustitución directa. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que pretendemos calcular el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x igual a x al cuadrado menos 16 sobre 3x menos 12. Observemos que esta función no existe cuando x es igual a 4, no está definida cuando x es igual a 4. Es decir, 4 no pertenece al dominio de esa función, porque el denominador vale 0, y por lo tanto no podemos utilizar la regla de sustitución directa. Por el mismo motivo, tampoco podemos usar la regla del cociente de los límites o del límite de un cociente, porque, nuevamente, para poder usar esa regla, el denominador no puede tener límite 0. Por lo tanto, no tenemos ninguna propiedad, ninguna regla que podamos utilizar para calcular ese límite de las que hemos visto. Así que debemos rebuscarnos con alguna otro tipo de recurso para poder calcularlo. Por suerte, ya hemos visto con anterioridad la técnica que necesitamos para poder cambiar la expresión de ese límite. Lo que precisamos hacer es factorizar al numerador y al denominador. Fijémonos que el numerador es una diferencia de cuadrados. Es x al cuadrado menos 4 al cuadrado, 16. Por lo tanto, el numerador lo podemos factorizar como x menos 4 por x más 4. Y el denominador tiene un factor común, 3, que podemos escribir entonces al denominador como 3 por x menos 4. Es decir,
logramos factorizar al numerador y al denominador. Ese es el procedimiento correcto. Vamos a continuar con el razonamiento. Tenemos que entender bien que en la situación que estamos estudiando, x menos 4 nunca vale 0, porque estamos estudiando el límite cuando x tiende a 4. Es decir, estamos examinando qué sucede con la función cuando tomamos valores de x muy próximos a 4 sin llegar a tomar el valor 4. Por lo tanto, podemos estar seguros que en la situación que estamos analizando, x nunca va a ser 4 y por lo tanto x menos 4 nunca va a valer 0. Esto nos permite simplificar ese factor común y el límite nos queda expresado de una manera más sencilla como el límite cuando x tiende a 4 de x más 4 sobre 3. Ahora sí, aplicando la regla de sustitución directa, el límite nos da 8/3. Veamos otro caso en el que no podemos utilizar la regla de sustitución directa. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 9 de la función f de x dada por x menos 9 sobre raíz de x menos 3. Este límite ya lo estimamos en un video anterior y confirmamos el resultado a partir de su gráfica. Ahora lo vamos a calcular. Nuevamente ocurre lo que nos sucedió antes. No podemos utilizar la regla de sustitución directa porque 9 no pertenece al dominio de esta función, porque en ese valor el denominador vale 0. Entonces vamos a usar otra herramienta que hemos aprendido en el curso. Vamos a racionalizar el denominador. Para eso vamos a multiplicar por raíz de x más 3, tanto al numerador como al denominador. Al hacer la multiplicación, en el denominador nos queda x menos 9, que también está como factor en el numerador, y por las consideraciones hechas antes podemos simplificar ese factor común, y el límite se simplifica en el límite cuando x tiende a 9 de raíz de x más 3. Por sustitución directa, como x tiende a 9, ese límite nos da 6. Consideremos ahora una función partida, es decir, una función definida por partes. Vamos a tomar la función f definida de la siguiente manera. F de x es igual a 2 por x menos 1 para todo valor de x menor o igual que 3. Y la función cambia de expresión analítica a f de x igual menos x al cuadrado sobre 6 más x más 7 medios para todo x mayor que 3. Nos preguntamos si existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Primero observemos que el único número donde tiene sentido preguntarse si existe el límite de esta función es en 3, porque para cualquier otro valor la función es una función continua. Para valores de x menores que 3, la función es una función polinómica de primer grado. Y para valores de x mayores que 3, la función es una función polinómica de segundo grado. Por lo tanto, en cualquier otro número que no sea 3, existe el límite y ya sabemos cuánto vale, la imagen de ese número. Pero en 3 podría haber algún problema porque allí la función cambia de expresión analítica, cambia de ley. Entonces, vamos a tener que estudiar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a 3 por derecha de f de x. Recordemos una propiedad que vimos en un video anterior, que el límite cuando x tiende a de f de x existe si existen y son iguales los límites laterales cuando x tiende a. Entonces vamos a calcular el límite izquierdo. Como f de x es igual a 2x menos 1 para valores de x menores que 3, entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x es igual a 5. El límite derecho consiste en estudiar qué sucede con la función cuando tomamos valores de x próximos a 3, pero mayores que él. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 3 por derecha de menos x al cuadrado sobre 6 más x más 7 medios y también nos da 5. Como ambos límites laterales son iguales entre sí e iguales a 5, concluimos que el límite existe, el límite cuando x tiende a 3 de f de x, y vale 5. En la gráfica de la función vemos que no hay ninguna discontinuidad. La gráfica en 3 cambia de forma porque es una semirrecta
hasta x igual 3 y después es una porción de una parábola a partir de 3. Pero la gráfica no queda con un corte, no queda con una discontinuidad, porque existe el límite cuando x tiende a 3. Veamos qué sucede si le hacemos un pequeño cambio a la función anterior. Nos definimos la función f de la siguiente manera. F de x es igual a 2x menos 1 si x es menor o igual que 3. Hasta ahí coincide con la anterior. Pero si x es mayor que 3, la expresión analítica la cambiamos a menos x más 5. De vuelta nos preguntamos si existe el límite cuando x tiende a 3. Vamos a estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x en realidad ya lo estudiamos en el ejemplo anterior y nos da 5. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de menos x más 5, que nos da 2. Como los límites laterales son diferentes, no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. La gráfica de esta función refleja la no existencia de ese límite como una discontinuidad que presenta el gráfico.